Bien, no estamos habituados a usar los sellos de esta forma. Cuando yo pregunto para qué sirven los sellos, la mayoría me dicen para autenticar algo, pero nadie me dijo para sellar algo, es decir, para que algo no se pueda abrir, no pueda ser violado. Y ese era el sentido en el que más se usaban los sellos en la antigüedad. Lo vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 6, cuando Daniel es echado al foso de los leones, allí va el rey y se pone un sello. Normalmente cuando se quería evitar que algo se abra, se ponía algún tipo de cinta, una tira, algo, y en la unión se ponía el sello y dice que el rey puso su anillo. Está autenticando, está poniendo esto, lo puso el rey, y está certificando que eso no va a ser, esa entrada no va a ser violada, no va a ser abierta. Entonces, la Biblia enseña que el Espíritu Santo tiene un rol fundamental en la salvación del ser humano. Ya lo vimos el año pasado cuando vimos el orden de salvación. Primero regenerándolo, es decir, el hombre y la mujer están en un estado de depravación total, en un estado que les impide buscar por propia voluntad a Dios, y a menos que Dios intervenga soberanamente, esa persona no va a creer. Y esa intervención se hace por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita, como vimos la última clase que tuvimos, en el creyente. El Espíritu Santo sella al creyente. ¿Y qué significa esto de que sella, teniendo entonces en cuenta este uso que se le daba a los sellos? Que si yo quiero abrir una carta, finalmente tengo que romper los sellos, el sello, ¿verdad? El sello es garantía de que esta carta permanece inviolable, permanece asegurada y permanece autenticada por aquel remitente que la escribió. La idea de que el Espíritu Santo sella al creyente aparece en 3 pasajes del Nuevo Testamento y vamos a leerlos los 3. El primero de ellos es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Fíjense, vamos a arrancar desde el 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios sella por medio del Espíritu, también está vinculado a la palabra arras, que ya vamos a ver ahora qué es, nuestros corazones, nos sella a nosotros. Vamos a leer otro pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el último pasaje que habla acerca del sellamiento del Espíritu Santo está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, estos 3 pasajes son centrales para entender a qué se refiere la Biblia con esto de que somos sellados en el Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos que prestar un poquito de atención a la aparición de estos verbos sellar en estos 3 versículos y qué sentido tienen en el escrito original. Se usan fundamentalmente 2 palabras. La primera de ellas es sfragizo, un verbo, sellar, y representa esta práctica antigua que vinimos haciendo acá en este juego de echar cera blanda y aplicar un sello que podía estar en un anillo, en una cuña, en lo que sea, para identificar al propietario, al originador de esa carta, de ese documento, de ese lo que fuera. Lo vemos también en Apocalipsis, ¿verdad? El libro que está cerrado con sellos, y para que ese libro se abra, los sellos se tienen que ir rompiendo, ¿verdad? Con 7 sellos. Algo muy habitual en la época antigua. Simbolizaba seguridad la idea de un sellado. La seguridad de que ese documento no iba a ser violado, no se podía abrir. No se podía abrir de ninguna forma porque estaba sellado. Simbolizaba protección, simbolizaba propiedad también, a quién le pertenecía. Simbolizaba autoridad y simbolizaba autenticidad. Todas cosas que estuvimos mencionando. Los sellos también a menudo se usaban en el sentido de estigmatizar a alguien. ¿A qué me refiero con esto? Y lo vemos también, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando hay personas que se nos dice son sellados, tienen un símbolo de pertenencia a alguien, le pertenecen a alguien. A eso nos referimos con estigmatizar en el mundo antiguo y con todo este tema de los sellos. Los esclavos eran estigmatizados, por ejemplo, se les aplicaba un sello permanente que indicaba que eran propiedad de su amo, eran propiedad de su dueño. Entonces,
Los sellos nos hablan de seguridad, nos hablan también de pertenencia, nos hablan de autenticidad. Hay otra palabrita que se usa en estos versículos, que es la palabra rabón, que es la palabra que nosotros tenemos traducida como arras. Y esto tiene que ver más con un depósito financiero. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que alquilar un departamento, tienen que dejar un depósito, tienen que dejar una garantía. O cuando tienen que alquilar cualquier otra cosa, tienen que dejar una garantía que da la seguridad al propietario de eso que estamos arrendando, de que no va a pasar nada malo y que finalmente la transacción se va a hacer con éxito, ¿verdad? O se deja una garantía cuando se reserva algo, cuando se quiere dejar por sentado ya en firme que una transacción determinada se va a concretar a como dé lugar. Bueno, ese es el sentido de esta palabra, un depósito financiero, que habla de la buena fe, de que los pagos restantes en una transacción comercial van a llegar para completar ese negocio, ¿no? Y comunicaba la idea de una promesa que fomentaba certeza y seguridad. Si hay un acuerdo de palabra, pero no hay una garantía realmente en metálico o en un documento escrito o en lo que sea, eso puede ser que no se concrete. Lo vemos, por ejemplo, a veces que ocurre cuando está tramitando un club la transferencia de algún jugador, y hasta que no hay algo concreto realmente y se haya puesto dinero, eso no está concretado, no hay garantía de que realmente va a ocurrir. Bueno, la idea del sello del Espíritu en la Biblia, en estos pasajes que leímos, transmite la idea de seguridad, de garantía, de certeza, de que lo que se prometió que va a ocurrir, finalmente va a ocurrir. Entonces, ¿quiénes son sellados? Bueno, en base a los versículos que leímos, podemos afirmar que son sellados con el Espíritu Santo los creyentes. Así como habita en los creyentes el Espíritu Santo, es decir, habita en aquellos que creyeron y que fueron salvados por creer, habita en ellos el Espíritu Santo, estos mismos son sellados. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque Pablo, ¿a quién le está escribiendo cuando escribe a los Corintios y a los Efesios? ¿Le está escribiendo a incrédulos? No, le está escribiendo a creyentes, le está escribiendo a las iglesias de ese lugar. Y las iglesias están conformadas por creyentes. Y no le está escribiendo a un grupo específico, le está escribiendo a todos los creyentes, se dirige a toda la congregación. Y él asume que ellos fueron sellados, que todos ellos fueron sellados por el Espíritu. Entonces, ¿quiénes son sellados? Los creyentes. ¿Y algunos creyentes? ¿Algunos se convierten y están en espera de ser sellados? No. Todos los creyentes son sellados. ¿Quiénes son sellados? Solo los creyentes y todos los creyentes. ¿Cuándo son sellados? Bueno, en el momento de creer. Y además, Dios es quien nos sella en ese momento de creer. Fíjense este versículo de Efesios capítulo 1, versículo 13 que ya leímos. Dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De qué promesa? De esa promesa de Jesús en los capítulos 14 al 16, 17 de Juan. Pero fíjense, y esto lo mencionamos al pasar la última reunión que tuvimos, los tiempos verbales que se utilizan ahí. Dice, habiendo creído, fuisteis sellados. Habíamos dicho la otra vez que habiendo creído es un participio, un verbo que nos indica que ocurre en simultaneidad con el verbo que luego se va a mencionar, que en este caso es fuisteis sellados, pero este verbo en cierta forma enmarca ese otro verbo. ¿Recuerdan el ejemplo que yo había dicho el otro día? Viniendo a la iglesia, choqué con el auto. Las dos cosas ocurrieron en simultáneo. Estaba viniendo y choqué. Pero ese verbo viniendo, que es el participio, es el que marca a la otra acción que ocurrió en el marco de ese otro verbo que es viniendo. Bien, esta es la misma idea. Habiendo creído, fuimos sellados. ¿Se puede ser sellado sin haber creído? No. Somos sellados una vez que creímos. Ahora, quiero que también le presten atención a la voz pasiva de fuisteis sellados. Ustedes saben que nosotros en nuestro idioma tenemos fundamentalmente voz pasiva y voz activa. Está también la voz media, pero no nos importa en este caso. Voz activa y voz pasiva. La voz activa es cuando el sujeto realiza la acción. Yo comí, por ejemplo. Yo realicé la acción, voz activa. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Yo
fui comido, si usamos ese mismo ejemplo. Yo recibo la acción, no la ejecuté. En este caso es voz pasiva. Pablo le está hablando a los creyentes y está usando la voz pasiva. Ustedes fueron sellados, ustedes no se sellaron a sí mismos, ustedes no hicieron nada para ser sellados. Dios es quien ejerció esa acción. Dios ejerció esa acción y ustedes simplemente son los receptores de la misma. Entonces, ¿cuándo son sellados los creyentes? En el momento de creer, cuando se salvan, cuando se convierten. Y Dios es quien los sella. Dios ejerce esa acción. ¿Cuánto dura este sellamiento? ¿Dura por algún periodo de tiempo y luego somos desellados? ¿Puede sacarse ese sello? Bueno, el sellamiento es hasta el día de la redención. Vamos a leer de nuevo Efesios capítulo 4, versículo 30, que es el último pasaje que leímos, quizás ya lo tienen ahí. Y fíjense en lo que dice. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hasta el día de la redención, dicen otras versiones. Pero la idea es, ¿hasta cuándo dura el sellamiento? Hasta ese final día glorioso, que es la esperanza de todos los creyentes, en el cual nosotros vamos a ser glorificados. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjense que acá está hablando de la esperanza futura, ¿verdad? En la cual los hijos de Dios se manifiesten, según palabras de Pablo. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fundamentalmente lo que Pablo está diciendo acá es, por el pecado del hombre, la creación se vio afectada también. La creación, al igual que la naturaleza humana, está corrompida por el pecado y la creación está esperando ese momento en el cual Dios redima todas las cosas, los hombres y la creación entera, una redención cósmica. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está relacionando acá el hecho de que nosotros tenemos esa unión con el Espíritu, esa relación con el Espíritu que habita en nosotros, que nos selló, con este anhelo ferviente de aquel día en el cual seremos redimidos al igual que toda la creación. Y eso es a lo que se refería en Efesios capítulo 4, versículo 30, cuando habla de que somos sellados hasta el día de la redención. Ahora, ustedes recordarán que el sello transmite ¿qué cosa? Entre otras cosas, seguridad. Entonces, así como una carta es sellada y es llevada hasta su recipiente, hasta su receptor, y permanece sellada, del mismo modo se puede utilizar esta analogía para la esperanza de los creyentes. El Espíritu nos sella y nos deja ahí guardados, sellados, hasta ese día de la redención. Nadie puede venir y romper el lacre. Nadie puede venir y romper el lacre. Allí permanecemos sellados y seguros de que finalmente Dios va a cumplir eso que prometió, que es redimirnos en el tiempo futuro. Hasta este momento el Espíritu Santo imprime la imagen de Cristo en los creyentes. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu es el que imprime en nosotros la imagen del Señor. En estos sellos que me hicieron, que ninguno está del todo muy prolijo, se llega a ver la imagen, que tampoco tiene mucho relieve, de la moneda de $1. Acá en ese sentido las chicas anduvieron mejor que los varones. Acá puedo ver el sol de la moneda de $1. Eso es algo característico de los sellos. Los sellos imprimen una imagen. Y cuando somos sellados con el Espíritu Santo, se imprime en nosotros la imagen de Cristo. Somos formados
a la imagen de Cristo. Este es un proceso gradual que finalmente se culminará cuando el lacre sea abierto y nosotros seamos redimidos en el tiempo futuro. Hasta ese momento el Espíritu Santo nos va transformando y formando a la imagen de Cristo. De repente apareció un ruidito raro, ¿no? Bueno, ¿qué implicancias tiene todo esto? Estos pasajes que leímos acerca del sellamiento, acerca de los creyentes son sellados y demás. Bueno, fundamentalmente yo diría que dos. En primer lugar, nos transmite seguridad. Nos transmite la idea de que nuestra esperanza está asegurada, es segura, está garantizada. Podemos estar seguros de que, en primer lugar, Dios nos posee, Él nos posee. El sello, como todos ustedes me indicaron, señala, transmite la idea de propiedad, autenticidad, esto le pertenece a tal persona. Y nosotros somos sellados por Dios y eso indica que nosotros le pertenecemos a Él. Y normalmente uno cuida de sus posesiones. Bueno, si van a ver mi auto van a decir, no, este no cuida sus posesiones, pero yo lo uso los domingos nomás, no de lunes a sábado. Pero normalmente uno cuida sus posesiones. Dios cuida sus posesiones y nosotros somos su posesión. En segundo lugar, tenemos una salvación segura, sellada por y en el Espíritu Santo. Ya como ya lo dijimos, el sello transmite la idea de seguridad. Nuestra salvación está asegurada. Jamás en la Biblia vamos a escuchar o leer tal cosa como que una persona sellada puede ser desellada. Se le borra el sello, se le quita. No. Una persona está sellada, el sello permanece allí. En tercer lugar, es el propósito de Dios guardarnos hasta el día de nuestra completa redención como si fuéramos un sobre lacrado. ¿Qué otras implicancias tiene el sellamiento del Espíritu Santo, además de la seguridad de que nuestra esperanza está garantizada y finalmente se va a cumplir? Bueno, el segundo grupo de implicancias que tiene que ver con la pureza de nuestro ser, con la pureza con la cual debiéramos vivir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos estamos obstaculizando el obrar del Espíritu Santo que nos conforma a la imagen de Cristo. Cuando pecamos, dicho en otras palabras, nos parecemos menos a Cristo. No nos parecemos más, nos parecemos menos, porque Cristo no pecó. Entonces, estamos siendo un obstáculo para que el Espíritu Santo nos haga más parecidos a Cristo. Esto debiera ser un aliento para nosotros y un incentivo para que no pequemos, para que abandonemos el pecado, para que vivamos vidas de mayor santidad. Una segunda implicancia en este sentido tiene que ver con que nosotros cuando pecamos contristamos al Espíritu Santo. Eso lo leímos en uno de los pasajes que leímos, ¿verdad? Contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en otras palabras, se pone triste cuando nosotros pecamos. Y eso nuevamente debiera ser un incentivo para que nosotros pequemos. Dios mismo se está entristeciendo cuando nosotros pecamos. Parece algo que le diríamos a los chicos de primaria, pero Pablo lo está diciendo explícitamente. Dios se pone triste cuando pecamos. Y finalmente necesitamos confesarnos y arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos confesarnos y arrepentirnos de nuestro pecado. Hay un pasaje de Proverbios que yo les puse ahí en el apunte. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Está en la última página, página 4. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Si pecamos somos un obstáculo para que la imagen de Cristo se refleje en nuestras vidas. Además de esto el Espíritu se contrista, por eso necesitamos confesar nuestro pecado para hallar misericordia y arrepentirnos de ese pecado, dejar de practicarlo, porque si no ese arrepentimiento y esa confesión no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Y hoy no me pueden decir que termino tarde porque son las 12:02. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Fundamentalmente 3 enseñanzas, diría yo, que más o menos condensamos lo que ya venimos diciendo. La salvación está garantizada a los creyentes, es decir, a aquellos que creen en Jesús y creen que su obra en la cruz puede salvarlos del pecado. En segundo lugar,
El sellamiento del Espíritu Santo nos identifica como propiedad de Dios, le pertenecemos a Él y toda nuestra vida y todas nuestras posesiones y todo nuestro tiempo y nuestros cuerpos le pertenecen a Él y debiéramos manejar todas estas cosas teniendo en cuenta esa premisa fundamental de que no somos propiedad nuestra, somos propiedad de Dios. En tercer lugar, el Espíritu imprime en nosotros la imagen de Cristo y está en nosotros ser un obstáculo para que esa imagen se muestre o dejar que el Espíritu Santo obre realmente en nosotros para que nos parezcamos cada vez más a Él. Finalmente, el sello del Espíritu es la garantía inmediata de recibir la promesa suprema de Dios, que es la vida eterna. Aquellos que creen reciben la vida eterna y aquellos que creen son sellados por el Espíritu Santo, quien garantiza que esa vida eterna es una realidad en la existencia de esa persona y finalmente será una realidad eternamente en la existencia de esa persona.